Hola, bienvenidos al mundo de Eudoxo. Hoy voy a hablar de un famosísimo matemático griego llamado Euclides. Euclides nació en el 325 a.C. en la ciudad Tiro, en el sur del Líbano, y es considerado como el padre de la geometría. Estamos situados en la segunda mitad del siglo IV a.C., cuando Alejandro Magno fundó la ciudad egipcia llamada Alejandría. Fue en esta ciudad donde se creó, bajo el reinado de Ptolomeo I, Ptolomeo I fue bajo el reinado de Ptolomeo I cuando se creó el museo, una escuela a imitación de la Academia de Platón de Atenas. Y también una biblioteca que en sus mejores épocas disponía de más de 1 millón de libros. Parece lógico pensar que Euclides escribió para el museo su obra más conocida, que se llama Los Elementos. Los Elementos de Euclides, que no es otra cosa que un compendio de todas las enseñanzas que se impartieron y se descubrieron en gran parte en la Academia de Platón. De hecho, los elementos de Euclides se enseñaron durante muchos siglos en las escuelas catedralicias y monásticas de Europa, y realmente forma parte del paquete de asignaturas llamado las 7 artes liberales, que se llama Trivium et Quadrivium. ¿Vale? Lo he escrito aquí. El Trivium estaba formado por tres artes o por 3 asignaturas, que eran la gramática, la dialéctica y la retórica. Y el Quadrivium estaba formado por geometría, aritmética, astronomía y música. De la palabra trivium viene la expresión trivial. ¿Por qué? Porque las asignaturas que lo formaban se consideraban que eran las fáciles. Los 6 primeros libros de los elementos de Euclides tratan sobre la geometría del plano, y de hecho el quinto es sobre la proporción de magnitudes, basado en la obra escrita un siglo antes por Eudoxo, ya que Eudoxo era el maestro de las proporciones. Hay que decir que se hacía una clara diferenciación entre los diferentes tipos de magnitudes, entre longitud, área y volumen. No se podían juntar en la misma expresión magnitudes de distinto tipo. Durante más de 2000 años, hasta el siglo XVII, con Descartes, cuando volvió a redefinir los números, los matemáticos no podían poner, por ejemplo, en un mismo polinomio o en una misma ecuación, no la podían escribir de esta forma. Por ejemplo, al cubo
más al cuadrado más b más 9. Esto no se podía escribir. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un volumen al cubo, es decir, cuando multiplicamos tres valores distintos, o iguales, da igual, cuando los multiplicamos se considera un volumen, ¿no? Un prisma. Un área, longitud y longitud. No se podían escribir así. Entonces, ¿qué hacían? Pues lo que hacían era, pues lo escribían así, ¿no? Al cubo más 1 por a al cuadrado más 1 al cuadrado por b más, bueno, aquí si ponemos por ejemplo un 27, pues sería 3 al cubo, ¿no? Es decir, sumaríamos solamente magnitudes que representan volúmenes, o si son áreas, pues sería pues al cuadrado más 2a más 2 al cuadrado. ¿Vale? Serían sumando solamente áreas. Pues el aporte más importante de Descartes seguramente fue esto, de poder escribir números en una misma ecuación o en un mismo polinomio sin pensar de que son longitudes. Bueno, voy a hablar sobre Descartes quizás en vídeos más en adelante. Entonces, simplemente quería decir que el aporte de Descartes más importante seguramente sea este y no el sistema coordenado, ni siquiera la geometría analítica, porque Fermat, que lo hizo incluso un poquito antes y mucho mejor que él, las notaciones de Fermat en el uso de sistema coordenado y en la geometría analítica es mucho mejor que la de Descartes. Y es lo que se utiliza hoy en día, la notación que nos dejó Fermat. Vale, los 6 primeros libros ya lo había comentado, que eran sobre la geometría del plano. Y el libro séptimo, octavo y el noveno trataban sobre la aritmética. Y el 10º libro es un libro muy famoso que trata sobre los inconmensurables, es decir, los números irracionales, basándose en la obra del platónico Teeteto, que hizo grandes progresos en el tema de los inconmensurables. El libro, los últimos 3 libros, el 11, 12 y el 13, tratan sobre los sólidos platónicos, es decir, los poliedros regulares, los 5 poliedros regulares. Solamente hay 5. Y el 14º y el 15º son apócrifos, es decir, fueron escritos mucho más tarde. Son muy tardíos al periodo de Euclides. Por ejemplo, el 15º fue escrito por Isidoro de Mileto, que era el director de la Academia de Platón, justamente cuando se cerró la academia, cuando fue cerrada por el emperador Justiniano en el siglo VI. Entonces el 14º y el 15º no pueden ser considerados como perteneciendo a los elementos de Euclides. Voy a hacer, claro, los elementos de Euclides es una obra muy grande, entonces voy a hacer un ejemplo de demostración que se hacía en los elementos. Pero primero voy a mencionar una cosa, que es
que en los elementos es donde se inaugura el método axiomático inventado por Eudoxo un siglo antes. De hecho, todas las demostraciones de los elementos se basan en 5 postulados, si no recuerdo mal. Bueno, la demostración más famosa de los elementos es una demostración del llamado teorema de Pitágoras. Bueno, voy a dibujarlo. Tenemos un triángulo rectángulo. A ver si me organizo bien. Por aquí. Vale, este es un ángulo recto de 90 grados. Aquí me construyo un cuadrado. Vale, esto pues sería del lado L sub 1, esto sería L sub 2 y L sub 3. Aquí me construyo otro cuadrado y aquí otro. Vale, lo primero para seguir sería hacer una paralela a este lado desde este punto del triángulo. A este cuadrado le voy a llamar, claro, este es un cuadrado, ¿vale? Este es L2, L2, ¿vale? Esto es L3, esto es L1. ¿Vale? Esto hace un ángulo de 90 grados. Entonces, la idea es la siguiente. Si a este cuadrado lo llamo 1, a este lo llamo, bueno, vamos a llamarlo a este, sí, 1, a este 2, a este rectángulo de aquí, ¿vale? Lo voy a llamar 1', a este 2'. La idea es la siguiente. Demostrar que este cuadrado es igual a este rectángulo y este cuadrado al otro rectángulo, ¿vale? Si yo sumo los dos rectángulos, me sale el cuadrado grande, ¿no? Entonces, si yo digo que 1 es igual a 1' y 2 es igual a 2', pues ¿qué significa? Pues 1' más 2' es el área del cuadrado, que sabemos que es L al cuadrado, L1 al cuadrado, debería de ser igual a 1 más 2, que sería L2 al cuadrado más L3 al cuadrado, ¿vale? Que justamente sería la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿vale? Entonces, el siguiente paso es trazar esta diagonal y esta. Vale. Entonces, lo que quiero es demostrar que estos dos triángulos que acabo de dibujar son iguales. ¿Vale? Quiero demostrar que este triángulo es igual a este. Ahora vamos a ver por qué, pero primero lo voy a demostrar. Bueno, pues de repente veo que este lado es igual a este lado. O sea, el lado del triángulo
T1, voy a llamar a este T1, ¿vale? Y a este T2. ¿Vale? Este lado es lo mismo que este lado. ¿Por qué? Porque son lados que pertenecen al mismo cuadrado, ¿vale? O sea, esto es igual a esto. Este pertenece a ese triángulo y este lado al otro. Luego también veo que este lado es lo mismo que este, ya que son pertenecientes al mismo cuadrado. ¿Vale? Este lado es lo mismo que este. Y uno forma un triángulo y el otro lado forma el otro triángulo. Es decir, tenemos dos lados iguales 2 a 2 de los dos triángulos. Y además pasa otra cosa. Este es de 90 grados. ¿Vale? Y este ángulo es 90 grados más este angulito de aquí. Y del otro triángulo, este ángulo es lo mismo, 90 grados más el ángulo que está aquí en el medio. Por lo tanto, estos ángulos obtusos de los dos triángulos son iguales. Es decir, tenemos L1 es igual a L1, L2 es igual a L2 y los ángulos que lo forman, voy a llamar alfa, uno de estos ángulos obtusos, alfa es igual a alfa. Pues ya está, tenemos demostrado que los dos triángulos, el área de los dos triángulos son iguales. T1 es igual a T2. Los dos triángulos son iguales. Ahora, ¿por qué quería demostrar que esos dos triángulos son iguales? Pues ocurre una cosa, vamos a ver si tengo espacio por aquí. Si yo tengo un rectángulo, un cuadrado, lo que sea, cuya base es L, si yo prolongo esta línea y me construyo un triángulo que tiene la misma base L y tiene la misma altura, ¿vale? La misma altura que el rectángulo o el cuadrado, si es un cuadrado, pues este triángulo es la mitad de este rectángulo o cuadrado. ¿Por qué? Porque resulta que el rectángulo o el cuadrado es 2 veces este triángulo, ¿vale? Porque ese triángulo es la mitad. Y los griegos, de hecho en los elementos de Euclides, una de las demostraciones, de las 1000 demostraciones que hay por ahí, pues una demuestra que dos triángulos que tienen la misma altura y la misma base, ¿vale? Tienen la misma altura y la misma base, pues son iguales. Es decir, este triángulo es la mitad del rectángulo. Vale, si os fijáis aquí, este cuadrado, ¿vale? El cuadrado 1 es 2 veces el triángulo este que lo he tachado, que lo he coloreado. ¿Por qué? Porque tiene la misma base, ¿vale? El cuadrado tiene la misma base que el triángulo y la misma altura, ¿vale? Porque he prolongado la línea y si yo iría para acá, se ve que esta altura es la altura del triángulo este, ¿vale? Esta altura es lo mismo que la altura de este triángulo, ¿no? Si yo hago esto, se ve que tiene la altura igual. Bueno, pues de la misma forma digo que, bueno, lo voy escribiendo para que quede claro. El área del cuadrado 1, bueno, o mejor dicho, el área del cuadrado 1 es 2 veces el área del triángulo T1. De la misma forma se ve que el rectángulo que hay aquí es 2 veces el área del otro triángulo, del otro de los dos que he demostrado que son iguales. Es decir, el rectángulo 1' es 2 veces el área del triángulo T2. Como T1 es igual a T2,
Pues obviamente el cuadrado 1 es igual al rectángulo 1'. Este cuadrado es lo mismo que este rectángulo. 1 es igual a 1'. Bueno, pues de la misma forma demuestro que el cuadrado 2 es igual a 2'. ¿Vale? Se demuestra igual. Por lo tanto, si yo sumo 1' más 2', es lo mismo que sumar 1 más 2, porque 1 es igual a 1' y 2 es igual a 2'. ¿Pero eso qué significa? Pues que los áreas de los dos triángulos, 1 y 2, son iguales a la suma de los dos rectángulos, que es lo mismo que el cuadrado, que este cuadrado. Repito, la suma de las áreas de los cuadrados 1 y 2 es igual al área del cuadrado este grande de aquí. Pero las áreas de los tres cuadrados vienen expresadas así. El lado 1 al cuadrado es igual al lado 2 al cuadrado más lado 3 al cuadrado. Ya así se demostró el teorema de Pitágoras en los elementos de Euclides. Esta figura tiene muchos apodos. Los árabes llamaban esta figura la silla de la novia, ¿no? Es decir, esto es la silla, aquí estaría sentada la novia. Incluso se hizo un dibujo, lo voy a colgar en la imagen en miniatura del vídeo, en la caseta matemática de 1922, en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Salía en esa caseta matemática salía el dibujo. Y de ahí viene el nombre de la calesa de la mujer recién casada, también lleva ese nombre. O el molino de vientos también, o como más le llamaban. El filósofo Schopenhauer la llamaba a la figura la prueba que se pasea en zancos, o la prueba de la ratonera. Bueno, tiene un montón de nombres. En el dominio de la aritmética, a mí personalmente lo que más me llama la atención es lo siguiente. Euclides se da cuenta de que los números perfectos, voy a recordar qué son los números perfectos, ya hablé de ellos en un vídeo cuando hablaba sobre los pitagóricos. Los números perfectos son 6, 28, 496, 8128 y el quinto número ya es enorme, no lo voy a escribir. ¿Qué son los números perfectos? Pues son los números que se obtienen al sumar los factores propios, ¿vale? Es decir, los factores de 6, los factores propios significan los divisores que son más pequeños que el 6, pero no igual, o sea, el 6 no entra, ¿vale? O sea, entraría el 1 más 2 más 3. 1 más 2 más 3 es igual a 6. Los factores de 28 serían 1, el 2, el 4, el 7, el 14 y ya está. Si lo sumamos da 28. Y lo mismo podría seguir aquí y con esto no lo voy a hacer. Pues resulta que Euclides se dio cuenta de que los 4 números primeros cumplían la fórmula 2 elevado a n menos 1 por 2 elevado a n menos 1.
aquí para 2, para n igual a 2, aquí sería para n igual a 3, aquí sería n igual a 5 y aquí para n igual a 7. Si sustituimos los valores de n en la fórmula, nos salen los números perfectos. Y había demostrado una cosa, que si, fijaos, que aquí n son primos, ¿vale? 2, 3, 5, 7, es decir, el siguiente sería para n igual a 11, que es un número muy grande. Entonces, lo que había demostrado Euclides es que si esto es primo, es decir, 2 elevado a n menos 1 es primo, pues esta fórmula, si tú sustituías a n y te daba 2 elevado a n menos 1 primo, pues te salía un número perfecto. Este aporte de Euclides me parece interesantísimo porque hace un gran progreso en el tema de la teoría de números. Vale. En el aspecto de la personalidad de Euclides, lo único que podemos saber es lo que nos cuenta Proclo sobre la historia de la matemática de Eudemo. Ya lo había dicho en algún vídeo anterior, de que la historia de la matemática de Eudemo, escrita en el mismo siglo, es decir, en el siglo IV antes de Cristo, pues se perdió la historia de la matemática de Eudemo. Y Proclo lo que cuenta es un resumen de esta historia. Entonces, según Proclo, que tampoco es muy fiable, la verdad, cuenta una anécdota sobre Euclides, que, bueno, en primer lugar cuenta el hecho de que cuando Ptolomeo llamó a un montón de sabios para fundar el museo de Alejandría y la biblioteca, pues llamó a Euclides para poder hacerlo. Y en una de estas le preguntó a Euclides, Ptolomeo I le preguntó a Euclides si había algún camino más corto que el de la enseñanza de los elementos para aprender geometría. Entonces Euclides le contestó de que no hay un camino para los reyes para aprender, un camino especial para los reyes para aprender geometría. Otra anécdota que cuenta Proclo es de que un alumno, un estudiante de su escuela, le preguntó qué utilidad tenía, o sea, ¿por qué se enseñaba todo esto en la escuela del museo? ¿Qué utilidad tenía todo lo que se enseñaba en el museo? A cual Euclides llamó a un esclavo y le dijo que le dé una moneda al estudiante y que lo echase de ahí, porque lo único que quería era aprender para hacer dinero. Otras dos obras famosas que nos quedó hasta nuestros días en el idioma, en el griego original, sería la óptica, que trata sobre la geometría de los rayos que se reflectan o se refractan. Y la otra obra sería
la división de figuras, que trata de dividir figuras de tal manera que se cumpliese alguna propiedad o alguna proporción, lo que conlleva a la famosísima obra de Papus de Alejandría en el siglo IV a.C. siglo IV después de Cristo, perdón, en nuestra era, donde en su obra Papus lo que hace es tratar sobre el cálculo de máximos y mínimos, que son realmente el precursor de la noción de derivada. Pues Papus se inspira en la obra de Euclides. Lo que sí que deja los dientes largos son las obras que se perdieron. Una de ellas es el libro de los porismas o de las aporías, ¿no? De ahí viene la palabra porismas, y que viene a significar así como si fuesen corolarios. Los corolarios no son otra cosa que el resultado directo, es un resultado directo a partir de un teorema. Es decir, tú demuestras un teorema, tienes un teorema, y eres resultados muy directos que son a partir de ese teorema, que se demuestran a partir del teorema. Pues ese es un corolario. Pues los aforismas pues vienen a significar lo mismo, ¿vale? Y bueno, para terminar, voy a aclarar una cosa. Es que Euclides seguramente no demostró nada de los teoremas que sale en su obra. Detrás había un equipo muy grande que trabajaron en la redacción de los elementos y nada, se lo atribuían todo a él. Todo lo que hay en los elementos, pues, es de Euclides. Este hecho ocurre con la mayoría de los famosos matemáticos que tuvieron mucha fama en vida. Es decir, Pitágoras también. Todo lo que se había demostrado en la escuela pitagórica se atribuían a Pitágoras. Luego más tarde con Arquímedes también pasó algo igual. Hay cosas que son de Eudoxo, ¿no? Y se le atribuye a Arquímedes. Arquímedes le llaman el padre del cálculo integral, cuando realmente el primero que hizo este tipo de demostraciones fue Eudoxo. De hecho, el mismo Arquímedes le menciona a Eudoxo, ¿vale? Y luego, pues, hay más matemáticos, incluso en más modernos, el Gauss, todo es de Gauss, aunque en este caso sí que es verdad, todo es de Gauss. Gauss abrió muchísimos campos de la matemática y casi todo lo que habían pensado los matemáticos que vinieron después ya lo había pensado antes Gauss o demostrado. Pasa que Gauss era muy modesto, el matemático alemán Gauss del siglo XVIII-XIX, pues no le importaba pasar, por ejemplo, sus descubrimientos, sus teoremas a otros, y le decía, es que no tengo tiempo para demostrarlo, y se lo dejaban a otros medio hecho para que lo acabe. Le daba igual que se lo atribuyese a él o a otro. Bueno, sobre Gauss ya hablaré más adelante.
Pues creo que esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Un saludo.